¿Estás harto de las películas de terror que prometen mucho y no te dejan nada? ¿De esas que gritan en tu cara pero no dicen nada más allá del susto barato? ¿De esas que creen que un buen maquillaje y un par de sobresaltos bastan para quedarse contigo? Entonces Dark Water es exactamente lo que necesitas, o lo que deberías temer. Porque aquí no hay posesiones, ni casas encantadas al uso, ni una cámara temblando en medio del bosque. Lo que hay es silencio, goteos, una mancha en el techo, una madre al límite y una niña que no está o que no debería estar. Perdone, en nuestro apartamento tenemos una gotera en el techo. El edificio es antiguo. ¿Quién vendrá a buscarla hoy? Tengo entendido que está divorciada. Vemos conductas similares en muchos hijos de padres divorciados. Esta tarde va a venir a recogerte tu papá. ¿Y mi mamá? Su madre la había abandonado. Un día se levantó y se fue para siempre. Mitsuko Kawai. Dark Water. Dark Water es posiblemente una de las películas de terror más emocionalmente devastadoras del cine japonés. Y no lo digo con exageración, lo digo porque cuando terminas de verla no sientes miedo. Sientes dolor, sientes abandono, sientes culpa. Y lo peor de todo es que no sabes por qué te sientes así. Solo sabes que algo dentro de ti se ha movido y que no vas a poder explicárselo a nadie. Hideo Nakata, el mismo director que revolucionó el terror con Ringu, no vino aquí a repetirse. No vino a darnos otra historia de maldiciones virales, ni a ofrecernos fantasmas con movimientos espasmódicos. En Dark Water vino a hablar del miedo más humano, el miedo a no ser suficiente, a fallar como padre, a olvidar, a no poder proteger a quien más amas. La historia es sencilla. Una madre recién separada, Yoshimi, se muda con su hija a un apartamento que parece más barato de lo que debería ser. Humedad, techos que lloran, manchas que crecen, goteras y el sonido constante del agua, como si el edificio también estuviera llorando por dentro. Al principio todo parece cotidiano, pero poco a poco, sin darte cuenta, empiezas a sentir que algo no cuadra, que hay algo más en ese lugar. Una mochila roja que aparece y desaparece. Una figura que se asoma en el reflejo. Una presencia no violenta, no agresiva, pero sí insoportablemente triste. Porque eso es lo que Dark Water te clava. No es el miedo a la muerte, es el miedo a ser olvidado. Yoshimi, interpretada por Hitomi Kuroki, carga no solo con su hija, sino con el peso de su propio pasado. Un abandono que nunca superó. Una infancia llena de silencio. Un sistema que no la escuchó. Y ahora repite el ciclo, intentando proteger a su hija del mismo vacío que la consumió a ella. Pero la vida no es tan justa. El sistema no cambia. Y lo que empieza como un drama social se va hundiendo, lenta y profundamente, en el terror. El agua en esta película no es solo un elemento visual. Es un personaje. Es memoria líquida.
es pena acumulada, es dolor que no se disuelve. Todo en Dark Water fluye hacia abajo. Las emociones, la esperanza, la cordura. Todo gotea, todo se filtra, todo se ahoga. Y tú como espectador, también. Y luego está ella, la niña, Mitsuko. No vamos a entrar en spoilers innecesarios, pero basta decir que su historia es una de las más tristes que haya contado el cine de terror. No aparece de golpe, no te grita, no corre detrás de nadie, solo está, y eso es lo que perturba, porque representa a todos los niños olvidados, a los que desaparecieron en el anonimato, a los que no tuvieron voz, a los que el mundo dejó caer por las grietas del sistema y que nadie fue a buscar. El terror en Dark Water no está en lo que ves, está en lo que entiendes demasiado tarde, en darte cuenta de que quizás tú también has pasado por al lado de alguien como Mitsuko y no hiciste nada, en la posibilidad real de que tú podrías ser Yoshimi, cargando con responsabilidades que te superan, atrapado entre lo que puedes dar y lo que la vida te exige, en mirar a tu hija y pensar, ¿y si un día también la pierdo? No porque muera, sino porque desaparezca dentro del sistema, porque la ahogue la rutina, porque un día no pueda más. ¿Paramos un momento? Si estás disfrutando este contenido, no olvides apoyar el vídeo con un like, suscribirte al canal y dejar un comentario. Aquí no solo se habla de cine de terror, aquí se revive. Gracias. ¿Qué te parece si continuamos? Hay una escena, no voy a decir cuál, en la que el tiempo se detiene, en la que la elección de un personaje te corta la respiración, y lo hace no porque sea impactante, sino porque es inevitable, porque tú, en su lugar, hubieras hecho lo mismo, y eso es lo más aterrador de todo. La estética de la película acompaña a la perfección. Tonos fríos, azules apagados, marrones podridos. No hay color, no hay alegría. Todo es decadente. Todo es humedad que se come las paredes y los recuerdos. La música apenas aparece, y cuando lo hace, no alivia, solo tensa, solo acompaña al dolor como una nana fúnebre. Y sí, hay fantasmas, pero no son los protagonistas, son las consecuencias. Son lo que queda cuando todo lo demás falla, cuando no hubo ayuda, cuando no hubo amor suficiente, cuando no se llegó a tiempo. ¿Y sabes qué es lo peor? Que Hideo Nakata no te lo explica. No hay moraleja, no hay cierre emocional, no hay redención, solo hay silencio y una mancha en el techo que sigue ahí, porque el dolor no se limpia, solo se oculta, hasta que vuelve a filtrarse. Dark Water no es una película para todos. No es para quien busca acción, ni para quien espera jumpscares cada 5 minutos. Esta es una película para quien ha sentido miedo a no poder más, a no ser suficiente, a repetir los errores de sus padres, a perder a quien más ama sin poder hacer nada para evitarlo. Y cuando termina, no tienes ganas de aplaudir, ni de recomendarla a gritos. Tienes ganas de sentarte en silencio, de abrazar a alguien, de pedir perdón por todo aquello que no dijiste, de ir a buscar esa mochila roja que una vez tiraste y ver si todavía está ahí. Dark Water es una herida cinematográfica, una que no supura sangre sino ausencia, y lo peor de todo es que, cuando termina, no sabes si te ha gustado, solo sabes que ya no eres el mismo, y eso en el fondo es lo que debería ser el verdadero terror. La gota suena igual que el eco de lo que fui. Una madre rota y un hombre que perdí. El agua sube lento, no me quiere dejar. Hay algo en el techo que me viene a buscar. Llueve por
Gracias por escuchar este análisis. Si te ha removido algo por dentro, déjalo en los comentarios. Cuéntame qué sentiste tú al ver esta película. Suscríbete a El Ático de Belayud, donde el terror no se grita, se susurra desde lo más profundo de tus recuerdos. Aquí no hay monstruos, aquí hay heridas, y están muy vivas.